El millonario ensució el piso a propósito y humilló a la limpiadora. «Eres tan asquerosa como la suciedad que limpias». Pero minutos después, tuvo que arrodillarse a sus pies. La mañana se colaba por las ventanas del pequeño apartamento, mientras Guadalupe Esperanza Martínez se preparaba para su primer día de trabajo en la mansión Montero. Sus manos, agrietadas por años de limpieza en casas ajenas, temblaban ligeramente mientras ajustaba sus gafas sencillas frente al espejo desgastado del baño. A sus 30 años, su rostro reflejaba una vida de penurias que la habían envejecido prematuramente. Del cabello largo y negro que alguna vez había sido su orgullo, solo quedaba un corte práctico y severo que le ayudaba a mantener la fachada de López, el apellido de su madre que había adoptado para protegerse. «Mamita, ¿ya te vas?». La vocecita débil de Lupita llegó desde la pequeña habitación que compartían. Guadalupe respiró hondo antes de responder, transformando su expresión de preocupación en una sonrisa. «Sí, mi cielo. Hoy empiezo en la casa nueva. ¿Te acuerdas? La agencia consiguió un trabajo muy bueno. Con este dinero extra podremos…». Se detuvo, incapaz de completar la frase con promesas que no sabía si podría cumplir. La niña de 7 años, con enormes ojos verdes que contrastaban con su piel morena clara, asintió desde la cama. «Para mi operación, lo sé». Su madurez desgarraba el corazón de Guadalupe cada vez. La vecina, doña Consuelo, llegó puntual para quedarse con Lupita. Ese día no tenía que ir al hospital para sus revisiones, pero Guadalupe sabía que cada día sin tratamiento adecuado era un riesgo. «Gracias, doña Consuelo. Regreso en la noche. Cualquier cosa, ya sabe», dijo Guadalupe mientras se colocaba su uniforme gris de limpieza. «No te preocupes, mija. La niña estará bien conmigo. Tú concéntrate en tu trabajo, que Dios sabe cuánto necesitan ese dinero». Guadalupe asintió, guardando en el bolsillo interior de su uniforme el medallón dorado con el escudo de la familia Montero y la hoja del diario que siempre llevaba consigo, como un talismán, como una promesa silenciosa. «No perderé este empleo, no puedo». El autobús la dejó a 3 cuadras de la colonia Las Lomas, donde se erguía la imponente mansión Montero. Caminó el resto del trayecto, observando cómo las casas crecían en tamaño y elegancia a cada paso. La mansión Montero coronaba la cima de una pequeña colina, rodeada de jardines impecables y una reja imponente que separaba este mundo del resto de la Ciudad de México. Al acercarse a la puerta de servicio, Guadalupe apretó inconscientemente el medallón bajo su uniforme. 10 años atrás había entrado por la puerta principal, del brazo de Alejandro Montero. Como su prometida, ahora entraba por la puerta de servicio, como una extraña, como una empleada más. «Eres la nueva. Pásale, ya vamos retrasados con la limpieza». La ama de llaves, una mujer severa de unos 60 años, la recibió con expresión impaciente. Había tanto movimiento en la cocina que nadie prestó verdadera atención a su rostro, lo cual era precisamente lo que Guadalupe deseaba. «Hoy el señor tiene una reunión importante. Hay que dejar todo impecable. ¿Me entiendes? El señor Montero es muy exigente y últimamente anda de un humor de los 1000 demonios». Guadalupe asintió en silencio. Conocía bien el temperamento de don Eduardo Montero Fuentes. Lo había visto en sus peores momentos, cuando la acusó de ser una aprovechada, de haber engatusado a su único hijo, de ser la responsable de su huida. Ese pensamiento aún le quemaba el pecho con rabia. En el otro extremo de la mansión, Eduardo Montero observaba la Ciudad de México desde el ventanal de su despacho. A sus 65 años, su figura imponente apenas mostraba signos de debilidad, pero el sobre cerrado sobre su escritorio contenía noticias que ponían en perspectiva su mortalidad. «Señor, el doctor Valverde está en la línea». La voz de su asistente lo sacó de sus pensamientos. Eduardo observó el teléfono con recelo, como si fuera un enemigo. «Dile que lo llamaré más tarde». «Pero señor, ha insistido en que es urgente revisar los resultados de sus análisis». «Dije más tarde». La voz de Eduardo retumbó en el despacho, haciendo que su asistente retrocediera. Cuando se quedó solo, Eduardo abrió el cajón de su escritorio y extrajo una fotografía de Alejandro. 8 años sin saber de él. 8 años preguntándose por qué su único hijo lo había abandonado, fugándose con una mujer desconocida según las investigaciones. El intercomunicador sonó nuevamente. «Don Eduardo, su hermano Ricardo está aquí.
Dice que necesita hablar con usted sobre la reunión de hoy. Eduardo suspiró. Hazlo pasar. Ricardo Montero entró con la confianza de quien se siente en terreno conquistado. A pesar de ser el mayor por 3 años, siempre había vivido a la sombra de Eduardo, el favorito de su padre. Eduardo, querido hermano, ¿cómo amaneciste? Te noto pálido. La falsa preocupación en su voz no pasó desapercibida para Eduardo. Estoy perfectamente, mintió. ¿Qué querías discutir sobre la reunión? Ricardo se acercó al escritorio, notando el sobre con el membrete del hospital. Los inversores japoneses estarán aquí a las 2. Pensé que debíamos repasar la estrategia. Hizo una pausa estudiada. A menos que tengas otros asuntos más urgentes que atender. Eduardo cubrió el sobre con unos documentos. La estrategia no ha cambiado. Mostrarles las proyecciones, el plan de expansión y cerrar el trato. Ricardo sonrió. Por supuesto. Por cierto, ¿has considerado lo que te comenté sobre actualizar tu testamento? A nuestra edad, ¿es prudente tener todo en orden? Eduardo lo miró con dureza. Mi testamento está perfectamente en orden. Ricardo, y a menos que sepas algo que yo ignoro sobre el paradero de Alejandro, seguirá como está. La mención de Alejandro tensó el ambiente. Ricardo adoptó una expresión de falsa compasión. Eduardo, sabes que hice todo lo posible por encontrarlo, pero las pruebas fueron concluyentes. Eligió irse. Eligió abandonarte. Es tiempo de aceptarlo. ¿Algo más que necesites discutir? La voz de Eduardo era cortante como el hielo. Ricardo negó con la cabeza y se dirigió hacia la puerta. Nos vemos en la reunión. Una vez solo, Eduardo volvió a mirar por la ventana. No podía sacudirse la sensación de que algo no encajaba en toda esta historia. Una sensación que se había intensificado desde que su médico le había hablado de síntomas preocupantes, la posibilidad de estar enfermo, de morir sin volver a ver a su hijo, sin entender por qué lo había abandonado. Era insoportable. Guadalupe limpiaba meticulosamente el gran salón donde se realizaría la reunión. Sus ojos recorrían el lugar, reconociendo cada rincón, cada detalle que alguna vez había admirado como parte de lo que creyó sería su futuro hogar. Ahora limpiaba esos mismos espacios, invisible para todos. El medallón pesaba contra su pecho como un recordatorio constante. Dentro de él, una diminuta foto de Alejandro y ella en tiempos más felices. En su bolsillo, una página del diario de él mencionando sus sospechas sobre negocios turbios de la familia, escrita una semana después de su supuesta huida. Voy a limpiar este lugar de arriba a abajo, murmuró para sí misma mientras frotaba con fuerza el piso de mármol. Aunque tenga que limpiar cada centímetro, aunque tenga que trabajar hasta el agotamiento, por ti, Lupita, y por la verdad, Alejandro, la verdad que alguien en esta casa me robó junto con mi futuro. Lo que Guadalupe no sabía, mientras se afanaba en su labor, era que en un monitor oculto en una habitación secreta de la mansión, un par de ojos la observaban con creciente alarma al reconocer, a pesar de los cambios, el rostro de la mujer que creía haber eliminado de sus vidas para siempre. La mansión Montero bullía de actividad. Los ejecutivos japoneses habían llegado puntuales a la reunión, y el gran salón, que Guadalupe había limpiado con tanto esmero, ahora estaba ocupado por hombres de traje que discutían cifras millonarias mientras bebían café importado. Guadalupe se mantenía en las sombras, entrando solo para retirar tazas vacías o reponer el agua de las jarras. Cada vez que lo hacía, sentía la presencia de don Eduardo como una fuerza opresiva. El hombre apenas había cambiado en estos años, quizás algunas canas más, algunas líneas más profundas en su rostro, pero seguía transmitiendo esa aura de poder absoluto que siempre lo había caracterizado. Como pueden ver, señores, la expansión hacia el mercado asiático es solo el primer paso de nuestro plan quinquenal, explicaba Eduardo, señalando gráficos en una presentación digital. Las proyecciones indican un crecimiento sostenido del 15% anual, conservadoramente hablando. Ricardo, sentado a la derecha de Eduardo, observaba a su hermano con una sonrisa tensa. Para cualquier extraño, parecería el apoyo incondicional de un socio leal, Guadalupe. Sin embargo, notó algo perturbador en su mirada, un brillo calculador, casi depredador. Por supuesto, intervino Ricardo. Estos números dependen de la estabilidad en el liderazgo de Empresas Montero. Mi hermano ha sido el capitán de este barco durante décadas, pero todos debemos contemplar contingencias. Un silencio incómodo descendió sobre la sala.
Los japoneses intercambiaron miradas discretas. Eduardo fulminó a Ricardo con la mirada antes de retomar el control. Las contingencias están contempladas en nuestro plan de sucesión corporativa, que no es tema para esta reunión. La voz de Eduardo era firme, pero Guadalupe notó cómo se llevaba discretamente una mano al pecho. Fue en ese momento cuando Eduardo la vio realmente por primera vez. Sus ojos se detuvieron brevemente en ella mientras recogía unas tazas. Hubo un destello de algo, reconocimiento, que desapareció tan rápido como había surgido. La reunión continuó por más de 2 horas. Cuando finalmente los ejecutivos japoneses se retiraron, el ambiente en la mansión seguía tenso. Guadalupe entró para limpiar, pensando que los hermanos Montero ya se habrían marchado, pero se encontró en medio de una acalorada discusión. ¿Qué demonios fue eso, Ricardo? Contingencias. ¿Estás tratando de sabotear el trato? Ricardo levantó las manos en gesto conciliador. Solo soy realista, Eduardo. Tu salud. Mi salud no es asunto tuyo ni de los japoneses, espetó Eduardo. Golpeando la mesa con el puño, fue entonces cuando notó a Guadalupe. ¿Qué haces ahí parada? ¿Acaso te pagan por escuchar conversaciones privadas? Guadalupe bajó la mirada. Disculpe, señor, venía a limpiar. Pues limpia entonces, y rápido. Eduardo la observó con desdén. De hecho, trae más café. Y asegúrate de que esté caliente esta vez. El anterior estaba tibio. Sí, señor, respondió Guadalupe con voz neutra. Aunque por dentro la rabia ardía como fuego, Ricardo la observó con intensidad mientras salía. Había algo en el porte de esa mujer, en la dignidad con que soportaba los desplantes de Eduardo, algo que le resultaba inquietantemente familiar. Cuando Guadalupe regresó con el café, Eduardo estaba solo. Ricardo había salido a atender una llamada. El ambiente en la sala se había vuelto opresivo, cargado de una tensión silenciosa. Eduardo parecía absorto en sus pensamientos, mirando fijamente por la ventana. «Su café, señor», dijo Guadalupe, colocando la taza sobre la mesa. Eduardo ni siquiera la miró. «Déjalo ahí». Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. Con un movimiento brusco y evidentemente deliberado, Eduardo barrió con su brazo varios documentos, un plato con galletas y la taza de café que acababa de traer. Todo cayó al suelo en un estruendo de porcelana rota y papeles manchados. «¡Qué torpe eres!», gritó, aunque él mismo había causado el desastre. «Mira lo que has hecho». Guadalupe se quedó paralizada, reconociendo el acto por lo que era: una humillación calculada, un abuso de poder. Los recuerdos de cómo la había tratado hace 8 años volvieron como una avalancha. «Lo siento, señor», dijo mecánicamente, agachándose para limpiar el desastre. «Recógelo todo, y quiero este piso reluciente», ordenó Eduardo, elevando la voz para asegurarse de que todos en las habitaciones cercanas pudieran oírlo. «Gente como tú nació para limpiar la basura de gente como nosotros». Las palabras golpearon a Guadalupe como bofetadas. Mientras recogía los trozos de porcelana, las lágrimas amenazaban con brotar, pero se negó a darle esa satisfacción. Con dignidad silenciosa, continuó limpiando el desastre bajo la mirada implacable de Eduardo. Fue entonces cuando sucedió. Al inclinarse para recoger un pedazo de taza que había rodado bajo la mesa, el medallón que siempre llevaba oculto se deslizó fuera de su uniforme, colgando a la vista de todos. Junto con él, una hoja doblada cayó al suelo, abriéndose parcialmente. Eduardo vio primero el papel. Su mirada se fijó en la caligrafía, y su expresión cambió instantáneamente. Conocía esa letra. La conocía demasiado bien. «¿Qué es eso?», preguntó, con voz repentinamente tensa. Guadalupe, aún sin percatarse de que el medallón estaba expuesto, intentó recoger rápidamente la hoja. «Nada, señor, una nota personal». Fue entonces cuando Eduardo vio el medallón dorado con el escudo familiar balanceándose sobre el pecho de la mujer, el mismo medallón que había mandado a diseñar especialmente para el 20º cumpleaños de Alejandro. Una pieza única. Todo el color abandonó su rostro. Se abalanzó hacia adelante, arrebatándole la hoja de las manos con violencia. «¡Dámela!», gritó Guadalupe, olvidando por completo su papel de empleada sumisa. Eduardo ya estaba leyendo. Sus ojos recorrían las líneas escritas por su hijo. Con fecha de 1 semana después de su supuesta fuga, su mundo pareció detenerse. Levantó la mirada hacia Guadalupe, viéndola realmente por primera vez.
Este medallón, murmuró, señalando la joya que ahora colgaba visiblemente sobre el uniforme gris. ¿De dónde lo sacaste? Guadalupe se irguió, abandonando toda pretensión. Sus ojos, antes bajos y sumisos, ahora enfrentaban directamente a Eduardo con una mezcla de desafío y dolor. Me lo dio su hijo, don Eduardo. Me lo dio la noche antes de desaparecer. Un silencio sepulcral llenó la habitación. Eduardo la escrutaba como si intentara ver a través de un disfraz, y entonces, lentamente, la reconoció, a pesar del cabello corto, de los años transcurridos, de las gafas sencillas que ahora enmarcaban su rostro. La reconoció. Tú. Su voz era apenas un susurro. Tú eres Guadalupe Esperanza Martínez, confirmó ella, pronunciando cada sílaba con claridad punzante. La mujer a la que usted llamó oportunista, la mujer a la que expulsó de esta casa acusándola de haber alejado a su hijo. Eduardo se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico, apoyándose en la mesa para no caer. Pero, las pruebas. Él se fue con otra mujer. Los investigadores encontraron evidencia. Su hijo no abandonó a nadie, respondió Guadalupe con voz firme pero quebrada por la emoción. Alejandro desapareció, y alguien en esta casa sabe exactamente qué pasó con él. Eduardo levantó la hoja en su mano. Esta es su letra, y la fecha, una semana después de que supuestamente se fugara. Guadalupe asintió lentamente. Ahora lo entiende. De pronto, el sonido de pasos acercándose rompió el momento. Ricardo aparecía por el pasillo, regresando de su llamada. Eduardo reaccionó rápidamente, devolviendo la hoja a Guadalupe. Mi despacho, esta noche, después de que todos se hayan ido, murmuró con urgencia. Tenemos que hablar. Guadalupe apenas tuvo tiempo de ocultar nuevamente el medallón y la hoja antes de que Ricardo entrara. ¿Todo bien aquí?, preguntó Ricardo, notando la tensión palpable en el ambiente. Eduardo se recompuso con un esfuerzo visible. Un pequeño accidente, nada importante. La torpeza de la servidumbre, supongo, comentó Ricardo con desdén, apenas mirando a Guadalupe. Sí, respondió Eduardo, aunque su mirada ya no contenía desprecio sino una mezcla turbulenta de emociones. Un accidente que ha revelado más de lo que esperaba. La noche cayó sobre la mansión Montero, como un manto de terciopelo negro. Guadalupe había terminado su turno oficial hacía una hora, pero permanecía en los jardines, esperando que todos se marcharan para acudir a la cita clandestina con don Eduardo. Su corazón latía desbocado, después de 8 años de silencio y sufrimiento, después de noches interminables junto a la cama de hospital de Lupita, finalmente podría obtener respuestas. El teléfono vibró en su bolsillo. Era un mensaje del Hospital General. Señora López, necesitamos que venga urgentemente. La condición de Lupita se ha desestabilizado. Guadalupe sintió que el mundo se detenía. Por un instante terrible, su mente se dividió entre 2 urgencias imposibles de reconciliar: la salud de su hija y la oportunidad de descubrir la verdad sobre Alejandro. Dios mío, ¿qué hago?, murmuró, apretando el celular contra su pecho. Justo entonces, una figura emergió de las sombras del jardín. Era Martín Suárez, el chofer personal de don Eduardo, un hombre de aspecto severo con ojos inusualmente alertas para alguien de su posición. Señora López, don Eduardo me pidió que la llevara a su despacho por la entrada privada. Guadalupe dudó visiblemente. Mi hija está en el hospital. Ha empeorado. Martín asintió con seriedad. Don Eduardo me informó que podría surgir esta situación. Me pidió que le dijera que la llevaré al hospital inmediatamente después de su reunión. Es importante que hablen primero. El despacho de Eduardo Montero era exactamente como Guadalupe lo recordaba. Imponente, con estanterías de madera oscura repletas de libros que nadie leía, y aquella vista panorámica de la Ciudad de México que alguna vez le había parecido mágica, ahora solo le parecía distante, como un mundo al que nunca había pertenecido realmente. Eduardo estaba de pie junto a la ventana, con un vaso de whisky en la mano, que parecía no haber tocado. Al verla entrar, su expresión reflejó una mezcla de emociones contradictorias. Guadalupe, pronunció su nombre como si lo estuviera probando después de años de no decirlo. Don Eduardo, seré breve. Mi hija está en el hospital y necesito ir con ella. ¿Tu hija? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de implicaciones,
Guadalupe sacó de su bolsillo una pequeña fotografía de Lupita y se la extendió. Su nieta, don Eduardo, la hija de Alejandro. Eduardo tomó la fotografía con manos temblorosas. Sus ojos se agrandaron al ver el rostro de la niña, aquellos inconfundibles ojos verdes Montero, la forma de la barbilla, la línea de las cejas. No había duda posible. Tiene 7 años, continuó Guadalupe. Nació con una cardiopatía congénita que requiere una operación costosa, una operación que yo no puedo pagar con mi sueldo de limpiadora. Por eso vine a trabajar aquí, a pesar de todo lo que pasó. Eduardo se dejó caer pesadamente en su sillón de cuero. ¿Por qué no me buscaste antes? ¿Por qué no me dijiste que tenía una nieta? La pregunta encendió la rabia dormida en Guadalupe. ¿Me está preguntando en serio? Después de cómo me trató, me llamó cazafortunas, dijo que yo había alejado a su hijo, me echó a la calle estando embarazada, y me pregunta por qué no le dije nada. Eduardo cerró los ojos, como si cada palabra fuera un golpe físico. Las pruebas indicaban que Alejandro se había fugado con otra mujer. Los investigadores encontraron evidencias, testigos. «Mentiras», interrumpió Guadalupe. «Todo fueron mentiras. Alejandro desapareció. Simplemente desapareció la noche antes de que fuéramos a contarle sobre mi embarazo». Eduardo abrió el cajón de su escritorio y extrajo un expediente gastado. «Las pruebas están aquí. Testimonios, fotografías de Alejandro en el aeropuerto con otra mujer, boletos de avión. ¿Y quién dirigió esa investigación, don Eduardo? ¿Quién le trajo esas pruebas?» La expresión de Eduardo se ensombreció. «Ricardo, mi hermano contrató a los investigadores». Un silencio pesado se instaló entre ellos. La revelación flotaba en el aire como una amenaza. «La página que cayó junto con el medallón», dijo finalmente Eduardo. «¿De qué se trata?» Guadalupe sacó la hoja doblada. «Es parte del diario de Alejandro. Lo escribió una semana después de su supuesta huida. Habla de negocios turbios que había descubierto, de su intención de confrontarlo a usted. ¿Tienes el diario completo?» «Sí, pero no aquí. Está escondido en un lugar seguro». Eduardo frotó sus sienes, visiblemente abrumado. «Necesito verlo. Necesito entender qué estaba pasando». Hizo una pausa, como si estuviera tomando una decisión difícil. «Y necesito que conozcas a alguien». Apretó un botón en su intercomunicador. «Martín, ven por favor». El chofer que había escoltado a Guadalupe entró con paso decidido, de cerca. Sus ojos revelaban una inteligencia y astucia que desmentían su papel de simple empleado. «Martín Suárez», lo presentó Eduardo. «Exdetective de la Policía Federal. Ahora trabaja para mí en asuntos discretos». Martín inclinó levemente la cabeza hacia Guadalupe. «Martín», continuó Eduardo, «quiero que investigues todo lo relacionado con la desaparición de mi hijo. Revisa los informes originales, rastrea a los testigos, verifica cada detalle, y quiero que empieces esta misma noche». «Entendido, señor». «Y una cosa más», añadió Eduardo. «Nadie debe enterarse de esto, especialmente Ricardo. Mientras tanto, en el Hospital General, una enfermera de edad avanzada observaba con preocupación el monitor cardíaco conectado a Lupita. Doña Carmen llevaba 40 años trabajando en pediatría y había visto suficientes niños enfermos para reconocer cuando uno necesitaba más que medicinas. «Pobrecita», murmuró, ajustando el goteo del suero. «Tan pequeña y con ese corazón tan débil». Fue entonces cuando notó algo peculiar. Al acomodar la almohada de la niña, la luz captó el perfil de Lupita de cierta manera, revelando una semejanza que le provocó un escalofrío de reconocimiento. «No puede ser», susurró. Acercándose para observar mejor a la niña dormida, doña Carmen había trabajado en la mansión Montero antes de dedicarse por completo al hospital. Había sido la nana de Alejandro durante sus primeros años, hasta que don Eduardo consideró que el niño era demasiado mayor para necesitar sus cuidados. Conocía perfectamente los rasgos distintivos de la familia, aquellos ojos verdes tan inusuales, la forma particular de la mandíbula. «Esta niña es una Montero», murmuró para sí misma, absolutamente convencida, «tan seguro como que me llamo Carmen Vázquez». En ese momento, el doctor Ramírez, un cirujano joven de expresión adusta, entró a revisar a la paciente. «¿Cómo sigue la niña López?», preguntó, revisando distraídamente el expediente. «Estable por ahora, doctor, pero necesita esa operación pronto», respondió doña Carmen, observando con cautela al médico.
Casos como este, murmuró Ramírez, sin recursos, sin seguro médico adecuado. Una lástima. Doña Carmen percibió algo extraño en su tono, una indiferencia calculada que le resultó perturbadora. Doctor, esta niña merece la misma atención que cualquier otra, dijo con firmeza. Ramírez le lanzó una mirada irritada. Por supuesto, enfermera, solo constato realidades. Revisó los signos vitales de Lupita y añadió: avíseme si hay cambios significativos. Estaré en mi consultorio. Cuando el médico se marchó, doña Carmen permaneció junto a la cama de Lupita, pensativa. Había algo en la actitud del doctor Ramírez que no le gustaba, algo que iba más allá de la frialdad profesional. En ese momento, el teléfono de la estación de enfermeras sonó. Doña Carmen se apresuró a contestar. Enfermería, planta de pediatría. Necesito hablar con la enfermera a cargo de Guadalupe López, la niña con problemas cardíacos, dijo una voz masculina que le resultó vagamente familiar. Soy yo, doña Carmen Vázquez. ¿Con quién hablo? Hubo una breve vacilación al otro lado de la línea. Carmen, la misma Carmen que cuidó de Alejandro Montero. El corazón de la enfermera dio un vuelco. ¿Quién es usted? Soy Eduardo Montero, y necesito saber todo sobre esa niña. Creo que es mi nieta. La luz del amanecer apenas comenzaba a filtrarse por las persianas, cuando Martín Suárez estacionó su automóvil frente a un edificio deteriorado en las afueras de la ciudad. Llevaba más de 12 horas investigando sin descanso, siguiendo las instrucciones de Eduardo Montero. El ex detective había pasado la noche revisando los informes originales sobre la desaparición de Alejandro, y lo que encontró le dejó un sabor amargo. Demasiado conveniente, murmuró para sí mismo mientras subía las escaleras desgastadas del edificio. Demasiado ordenado. El hombre que buscaba vivía en el 4º piso. Julio Mendoza, ex policía, había sido uno de los investigadores principales en el caso de Alejandro Montero. Ahora, jubilado prematuramente, sobrevivía con una pensión miserable. Cuando Martín llamó a la puerta, tardaron varios minutos en abrir. Un hombre demacrado, con evidentes signos de alcoholismo, lo miró con ojos enrojecidos. ¿Quién diablos eres? Necesito hablar sobre Alejandro Montero, respondió Martín sin rodeos. El rostro de Mendoza palideció visiblemente. No sé de qué hablas, lárgate. Intentó cerrar la puerta, pero Martín la bloqueó con el pie. Don Eduardo Montero quiere respuestas, y estoy dispuesto a pagar bien por ellas. La mención del dinero alteró la actitud de Mendoza. Tras unos segundos de duda, abrió la puerta completamente. Pasa, pero no tengo mucho que decir. El apartamento era un reflejo de su ocupante. Desordenado, maloliente, con botellas vacías por todas partes. Martín fue directo al grano. Los informes sobre la fuga de Alejandro Montero, las fotos del aeropuerto, los testimonios. Todo era falso, ¿verdad? Mendoza se sirvió un vaso de tequila con manos temblorosas. No puedo hablar de eso. Él me encontrará. ¿Quién? Ricardo Montero. La simple mención del nombre hizo que Mendoza derramara parte de su bebida. No digas su nombre en voz alta, susurró, mirando nerviosamente a su alrededor. Tiene ojos y oídos en todas partes. Necesito saber qué pasó realmente con Alejandro Montero, insistió Martín. Mendoza bebió de un trago y se acercó, bajando aún más la voz. Yo solo seguí órdenes. Falsificamos los informes, pagamos a los testigos, pero no sé dónde está el muchacho. Eso nunca nos lo dijo. ¿Quiénes más estaban involucrados? El doctor Castillo. Él se encargó de la parte médica. ¿Parte médica? Martín sintió un escalofrío. ¿A qué te refieres? Es todo lo que sé, lo juro, pero... Mendoza dudó, como si estuviera recordando algo. Una vez escuché a él mencionar un lugar en la Sierra Madre, una clínica privada o algo así, muy aislada, muy exclusiva. Martín anotó la información en su teléfono. ¿Recuerdas algún nombre? No, pero... Mendoza buscó entre los cajones de una mesa destartalada hasta extraer una tarjeta amarillenta. Este era el contacto que usábamos para comunicarnos con el doctor Castillo. Quizás te lleve a alguna parte. En el Hospital General. Doña Carmen observaba con discreción al doctor Ramírez, quien acababa de terminar una llamada telefónica en un rincón apartado del pasillo. La conversación parecía haberlo alterado. Su rostro normalmente impasible mostraba signos de nerviosismo. Cuando el médico se alejó,
Doña Carmen se acercó discretamente a la estación de enfermeras donde había dejado su teléfono. Con movimientos rápidos, revisó el registro de llamadas recientes. Un número desconocido aparecía varias veces. Sin pensarlo demasiado, anotó el número en un papel que guardó en el bolsillo de su uniforme. Los años en el hospital le habían enseñado a confiar en sus instintos, y ahora todos sus instintos le gritaban que algo no estaba bien. Al girar por el pasillo, casi chocó con una figura imponente. Don Eduardo Montero estaba frente a ella, mirándola con una mezcla de reconocimiento y nostalgia. «Carmen, ¿cuánto tiempo?». La enfermera inclinó levemente la cabeza en señal de respeto. «Don Eduardo, no esperaba verlo tan pronto. Necesitaba verla con mis propios ojos», respondió él, mirando hacia la habitación donde Lupita dormía. «¿Es ella? ¿Es realmente la hija de Alejandro?». «Sin ninguna duda», confirmó doña Carmen. «Tiene la marca de los Montero en cada rasgo, además». Bajó la voz. «Hay algo que debe saber sobre el doctor que la atiende». Le contó sobre la extraña actitud del doctor Ramírez y la llamada sospechosa. Eduardo escuchó con expresión cada vez más sombría. «Dame ese número», pidió finalmente. «Martín puede rastrearlo». Mientras hablaban, Guadalupe apareció por el pasillo. Se detuvo en seco al ver a Eduardo junto a la puerta de la habitación de su hija. «¿Qué hace aquí?», preguntó con recelo. «Lo mismo que tú», respondió Eduardo. «Cuidar de mi familia». Guadalupe pareció a punto de protestar. Pero entonces notó la expresión de doña Carmen, quien asintió levemente, como dándole su aprobación. Después de un momento de duda, Guadalupe abrió la puerta de la habitación. «Puede pasar, pero solo 5 minutos. Necesita descansar». Eduardo entró con paso vacilante, como si estuviera adentrándose en territorio sagrado. La visión de Lupita, tan pequeña y frágil conectada a máquinas que monitoreaban su débil corazón, lo golpeó con una fuerza inesperada. Se acercó a la cama sin atreverse a tocarla. «Es idéntica a Alejandro cuando tenía su edad», murmuró, con la voz quebrada por la emoción. Guadalupe, de pie junto a la ventana, observaba la escena con sentimientos encontrados. «Los médicos dicen que necesita la operación pronto», dijo finalmente. «Su condición se está deteriorando». Eduardo se volvió hacia ella con determinación renovada. «La tendrá. Me encargaré personalmente. La trasladaremos a la mejor clínica cardiopediátrica del país. No puedo aceptar su caridad», comenzó Guadalupe. «No es caridad», la interrumpió Eduardo. «Es mi deber como abuelo». Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Y como alguien que tiene mucho que compensar, en la mansión Montero, Ricardo recorría nerviosamente su estudio privado. Las pantallas frente a él mostraban diferentes áreas de la casa, incluido el despacho de Eduardo, ahora vacío. La imagen en otra pantalla captó su atención, una grabación del incidente del día anterior, cuando el medallón de Guadalupe quedó expuesto. Ricardo congeló la imagen y amplió el rostro de la mujer. Lentamente, fue reconociendo los rasgos bajo el disfraz de la sencillez. «Guadalupe Esperanza Martínez». «Imposible», murmuró, sintiendo que perdía el control de la situación meticulosamente planeada durante años. Tomó su teléfono y marcó un número que rara vez utilizaba. «Castillo, tenemos un problema. La mujer de Alejandro está viva y trabaja en la mansión». Escuchó la respuesta alarmada al otro lado y continuó. «Sí, Eduardo ya la ha visto. No sé cuánto sabe, pero debemos actuar rápido. Aumenta la dosis de Alejandro. No podemos arriesgarnos a que recupere más lucidez». Tras colgar, marcó otro número. «Doctor Ramírez, tengo entendido que atiende a una niña llamada Lupita López. Necesito que se asegure de que esa operación nunca se realice». Hizo una pausa, escuchando la objeción al otro lado. «El doble de lo acordado, entonces. Pero quiero que parezca una complicación natural. Nadie debe sospechar». Lo que Ricardo no sabía era que, en ese preciso momento, Martín Suárez estaba instalando un dispositivo de escucha en su oficina, siguiendo las instrucciones de Eduardo. En el monitor de seguridad apareció una notificación. Eduardo Montero acababa de llegar a la mansión. Ricardo apagó apresuradamente las pantallas y compuso su mejor expresión de preocupación fraternal. Cuando Eduardo entró a la mansión, Ricardo lo recibió en el vestíbulo. «Eduardo, estaba preocupado. No contestabas mis llamadas». «Estuve en el hospital», respondió Eduardo con naturalidad estudiada. «El hospital,
Es por tus análisis. ¿Hay algo que deba saber? Eduardo observó a su hermano con nuevos ojos, detectando el cálculo detrás de su aparente preocupación. Nada grave, solo una revisión rutinaria. Me alegro, sonrió Ricardo. Por cierto, el Consejo ha convocado una reunión extraordinaria para mañana. Quieren discutir el plan de contingencia en caso de que tus problemas de salud sean más serios de lo que admites. Eduardo mantuvo la compostura a pesar de la furia que sentía crecer en su interior. Estaré allí, por supuesto. Soy el presidente del Consejo, después de todo. Por ahora, murmuró Ricardo, tan bajo que Eduardo apenas lo escuchó mientras se alejaba por el pasillo. Solo cuando estuvo a solas en su despacho, Eduardo permitió que su rostro revelara la verdad. Estaba librando una batalla en dos frentes. Por un lado, contra la enfermedad que sentía crecer en su cuerpo. Por otro, contra la traición que ahora sospechaba se había estado tejiendo a su alrededor durante años. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Martín, dispositivo instalado. Y encontré algo sobre una clínica en la Sierra Madre. Creo que sé dónde puede estar Alejandro. El cielo estaba teñido de naranja y púrpura cuando el helicóptero privado de Empresas Montero sobrevoló la Ciudad de México. Eduardo miraba por la ventanilla, contemplando cómo las luces comenzaban a encenderse en la vasta metrópoli. A su lado, Guadalupe permanecía en silencio, sosteniendo entre sus manos el diario de Alejandro que había recuperado de su escondite. «Llegaremos a la clínica San Ángel en 20 minutos», informó el piloto a través del intercomunicador. Eduardo asintió, volviendo su atención hacia Guadalupe. «Es la mejor clínica cardiopediátrica del país. La doctora Elena Fuentes ha venido especialmente desde Barcelona para supervisar la operación de Lupita». «Gracias», respondió Guadalupe con voz queda. Las últimas 24 horas habían sido una montaña rusa emocional, desde la revelación en la mansión hasta la rápida organización del traslado de Lupita a una clínica privada. Todo había sucedido tan rápido que apenas había tenido tiempo de procesar los cambios. «No me lo agradezcas. Es lo mínimo que puedo hacer», dijo Eduardo, y tras un momento de duda añadió: «Por ella y por ti». Guadalupe lo miró directamente. «No lo hago por mí ni por usted. Lo hago por Lupita y por Alejandro». Eduardo bajó la mirada hacia el diario. «Necesito saber qué dice». Con un suspiro, Guadalupe abrió el desgastado cuaderno. «Comienza poco después de nuestro matrimonio secreto. Alejandro sospechaba de ciertas operaciones financieras irregulares en las empresas, transferencias a cuentas offshore, contratos ficticios». «Ricardo», murmuró Eduardo. «Siempre sospechó que desviaba fondos, pero nunca pude probarlo». «Hay más», continuó Guadalupe, pasando las páginas hasta llegar a las entradas finales. La noche antes de su desaparición, Alejandro escribió que había descubierto algo mucho más grande, algo relacionado con su nacimiento. Eduardo palideció. «¿A qué te refieres?» No lo especifica claramente. Solo dice que encontró documentos que cambiaban todo lo que creía sobre su familia y que planeaba confrontarte al día siguiente, después de anunciar nuestro matrimonio y el embarazo. La expresión de Eduardo se ensombreció. Y nunca llegó a hacerlo. No, esa noche salió para encontrarse con alguien que le prometió más información y nunca regresó. El helicóptero comenzó su descenso hacia la azotea de la clínica San Ángel. Desde allí podían ver la ambulancia aérea que transportaba a Lupita, aterrizando en la plataforma contigua. «Señor», la voz de Martín sonó a través del intercomunicador del teléfono de Eduardo. «Tengo información sobre la clínica en la Sierra Madre. Se llama Instituto de Rehabilitación Mental Nuevo Amanecer. Oficialmente atiende a pacientes con problemas psiquiátricos severos, pero hay rumores». «¿Qué rumores?», preguntó Eduardo tensamente. «Tratamientos experimentales, pacientes que nunca reciben visitas, seguridad excesiva y, lo más importante, está financiada a través de una fundación vinculada indirectamente a Empresas Montero». Eduardo y Guadalupe intercambiaron miradas de alarma. «¿Crees que Alejandro podría estar allí?», preguntó Guadalupe, con la voz temblorosa de esperanza y miedo. «Es nuestra mejor pista», respondió Martín. «Puedo llegar en unas 6 horas por tierra». «Ve», ordenó Eduardo, «y mantente en contacto constante. Si encuentras cualquier indicio de Alejandro, quiero saberlo inmediatamente. Mientras tanto,
En el Instituto Nuevo Amanecer, el doctor Castillo revisaba nerviosamente el expediente del paciente conocido solo como sujeto A7. El hombre frente a él, sentado en una silla de la austera habitación, miraba por la ventana con expresión ausente. Su barba descuidada y su cabello largo no podían ocultar la elegancia natural de sus rasgos, ni el intenso color verde de sus ojos cuando ocasionalmente enfocaba la mirada. «¿Cómo te sientes hoy?», preguntó Castillo mecánicamente, preparando una jeringa con un líquido transparente. El paciente no respondió inmediatamente. Sus ojos seguían fijos en el paisaje montañoso visible a través de los barrotes de la ventana. «Recuerdo», murmuró finalmente. «Fragmentos». Castillo se tensó. «¿Qué tipo de fragmentos?». «Una mujer, ojos oscuros, un medallón dorado». A7 frunció el ceño, como intentando atrapar un pensamiento evasivo. «Y un nombre, Guadalupe». El médico intentó mantener la calma, pero su mano tembló ligeramente mientras preparaba la inyección. Las órdenes de Ricardo habían sido claras: aumentar la dosis del cóctel químico que mantenía a Alejandro Montero en un estado de confusión permanente. «Son solo delirios», dijo con falsa tranquilidad. «Parte de tu condición. Esta medicación te ayudará». A7 giró lentamente la cabeza, mirando a Castillo con una lucidez que el médico no había visto en años. «No», dijo con sorprendente firmeza. «No más inyecciones hoy». Castillo retrocedió, alarmado por el cambio. «Es por tu propio bien, A7». «Alejandro», corrigió el paciente. «Mi nombre es Alejandro Montero. En la Clínica San Ángel, Lupita había sido instalada en una habitación privada que más parecía una suite de hotel que un cuarto de hospital. La doctora Elena Fuentes, una mujer de mediana edad, con presencia imponente y acento español, revisaba minuciosamente los expedientes médicos. «La condición es seria pero operable», explicó a Guadalupe y Eduardo. «Lo que me preocupa es este historial de tratamiento. Parece que algunas de las medicaciones prescritas han sido contraproducentes». «¿Qué quiere decir?», preguntó Guadalupe alarmada. «Estos beta bloqueantes», señaló la doctora en el expediente, «no son el protocolo estándar para su condición, y en algunos casos podrían haber exacerbado los síntomas en lugar de aliviarlos». Eduardo y Guadalupe intercambiaron miradas preocupadas. «¿El doctor Ramírez prescribió eso?», preguntó doña Carmen, quien había insistido en acompañarlos para asegurar la continuidad del cuidado de Lupita. «Según el expediente, sí», confirmó la doctora Fuentes. «Afortunadamente, no ha habido daño permanente. Programaremos la cirugía para mañana a primera hora». Cuando la doctora salió, Eduardo se acercó a la cama donde Lupita dormía. La niña parecía más pequeña y frágil, rodeada de equipos médicos de última generación. «Se parece tanto a él», murmuró. Guadalupe asintió, permitiéndose un momento de tregua en su relación tensa con Eduardo. «Tiene su misma sonrisa y su determinación». «Guadalupe», dijo Eduardo con voz grave, «necesito que me permitas ver el resto del diario. Creo que la clave de todo está allí». Tras un momento de duda, Guadalupe extrajo el diario de su bolso y se lo entregó. Las últimas páginas, las que nunca me atreví a mostrarle, hablan de algo que Alejandro descubrió sobre su nacimiento. Eduardo abrió el diario con manos temblorosas. Buscando las entradas finales, sus ojos recorrieron febrilmente las líneas escritas por su hijo 8 años atrás. Conforme avanzaba en la lectura, su rostro iba perdiendo color. «No puede ser», susurró finalmente, dejándose caer en una silla junto a la cama de Lupita. «No puede ser verdad». «¿Qué dice?», preguntó Guadalupe. Preocupada por su reacción, Eduardo la miró con ojos desorbitados. «Según esto, Ricardo es el padre biológico de Alejandro». «¿Qué?». Guadalupe tomó el diario, leyendo rápidamente. «Aquí dice que Alejandro encontró cartas de amor entre su madre y Ricardo, fechadas justo antes de su concepción». «Elena y Ricardo», murmuró Eduardo, recordando. «Siempre fueron cercanos, pero nunca pensé, nunca imaginé». El teléfono de Eduardo interrumpió el momento. Era Martín. «Señor, estoy aproximándome al Instituto Nuevo Amanecer. La seguridad es extrema, pero he logrado obtener un plano del edificio de un ex empleado. Hay un ala aislada donde mantienen a los pacientes especiales. Si Alejandro está allí, debe estar en esa sección. Ten cuidado, Martín. Si Ricardo está detrás de esto,
Es más peligroso de lo que pensábamos. Apenas había terminado la llamada cuando su teléfono sonó nuevamente. Esta vez era Ricardo. Eduardo, ¿dónde estás? El consejo está esperando. La reunión extraordinaria. ¿Recuerdas? Eduardo tensó la mandíbula. Lo había olvidado. Estoy en una clínica, Ricardo. Asuntos personales. ¿Clínica? La voz de Ricardo sonaba alarmada. ¿Es tu salud? ¿Qué ocurre? Nada que deba preocuparte. Dile al consejo que la reunión tendrá que posponerse. Eduardo, sé razonable con tus problemas de salud. La empresa necesita un plan de contingencia. El consejo está preocupado por la estabilidad de la compañía. Mi salud está perfectamente, respondió Eduardo fríamente. Y la sucesión de la empresa ya está decidida. Mi hijo Alejandro asumirá el control cuando yo me retire. Un silencio gélido siguió a esta declaración. Eduardo, dijo finalmente Ricardo con voz controlada. Alejandro desapareció hace 8 años. Tienes que aceptar la realidad. Oh, acepto la realidad, Ricardo. Más de lo que crees. Eduardo miró significativamente a Guadalupe. De hecho, estoy a punto de encontrarme con mi hijo muy pronto, sin esperar respuesta. Eduardo cortó la llamada. ¿Qué ha hecho?, susurró Guadalupe alarmada. Acaba de alertarlo. Exactamente, respondió Eduardo. Ahora actuará precipitadamente, y cuando lo haga, lo atraparemos. En ese momento, doña Carmen entró apresuradamente en la habitación. La doctora Fuentes acaba de recibir una llamada anónima, dijo con urgencia. Alguien la ha amenazado. Si opera a Lupita mañana, su licencia médica será revocada bajo falsas acusaciones de negligencia. Eduardo y Guadalupe se miraron, la determinación reflejada en ambos rostros. Martín está cerca de encontrar a Alejandro, dijo Eduardo, y la operación de Lupita no puede esperar. Estamos en una carrera contra el tiempo. La madrugada llegó con un silencio tenso en la clínica San Ángel. Eduardo, quien se había negado a abandonar el hospital, dormitaba incómodamente en un sillón junto a la ventana de la habitación de Lupita. Guadalupe, por su parte, no había conseguido conciliar el sueño. Permanecía sentada junto a la cama de su hija, sosteniendo su pequeña mano entre las suyas, como si con ese gesto pudiera transferirle su propia fuerza. «Vas a estar bien, mi niña», susurraba, acariciando suavemente el cabello oscuro de Lupita. «La doctora Fuentes es la mejor, y pronto estarás corriendo y jugando como cualquier otra niña». Los monitores cardíacos emitían un pitido rítmico. El único sonido en la habitación, además de la respiración profunda de Eduardo. Guadalupe lo observó por un momento. En el sueño, sus facciones se habían suavizado, y ya no parecía el implacable magnate que la había humillado, sino simplemente un hombre mayor preocupado por su familia. El teléfono de Eduardo vibró sobre la mesilla, despertándolo sobresaltado. Miró la pantalla con ojos aún nublados por el sueño. «Martín», murmuró, poniéndose de pie inmediatamente para contestar sin molestar a Lupita. Salió al pasillo, haciendo un gesto a Guadalupe para que lo siguiera. «¿Lo encontraste?», preguntó Eduardo sin preámbulos. La voz de Martín sonaba tensa incluso a través del teléfono. «Estoy en el Instituto Nuevo Amanecer. La seguridad es impresionante, pero logré infiltrarme haciéndome pasar por un inspector de la Secretaría de Salud. Y Alejandro, creo que está aquí, señor. Hay un ala especial, totalmente aislada. Los enfermeros la llaman el pabellón dorado, aunque de dorado no tiene nada. Es más bien una prisión de alta seguridad. ¿Has podido verlo?». «Aún no. Necesito acceso a los registros internos, pero estoy cerca. El problema es que hay movimiento inusual esta noche. Parece que están preparándose para trasladar a algunos pacientes». Eduardo y Guadalupe intercambiaron miradas alarmadas. «Ricardo debe haber dado la orden después de nuestra conversación», dijo Eduardo. «Sabe que estamos tras su pista». «Martín», intervino Guadalupe, acercándose al teléfono. «Si es Alejandro, debes saber que probablemente no nos reconocerá, según lo que hemos descubierto. Le han estado administrando drogas para mantenerlo confundido». «Entendido. Intentaré llegar a él lo antes posible. Les informaré en cuanto tenga novedades». Cuando Eduardo colgó, su rostro reflejaba la grave decisión que enfrentaba. «Debo ir allá», dijo finalmente. «Martín es bueno, pero necesitará ayuda si tienen que sacar a Alejandro de ese lugar». «Pero la operación de Lupita», comenzó Guadalupe. «Es esta mañana, lo sé».
Eduardo pasó una mano por su cabello canoso, en un gesto de frustración. Estoy en una encrucijada imposible. Guadalupe lo observó en silencio, comprendiendo su dilema. Por un lado, su nieta enfrentaba una operación de vida o muerte. Por otro, su hijo, desaparecido durante 8 años, podría estar al alcance de un rescate. Ve, dijo finalmente Guadalupe, sorprendiéndose a sí misma. Ve por Alejandro. Yo estaré con Lupita. Eduardo la miró con asombro. ¿Estás segura? Después de todo lo que ha pasado. Nunca te perdonaré por cómo me trataste, respondió Guadalupe con franqueza. Pero esto no se trata de nosotros. Se trata de Alejandro y Lupita, nuestra familia, aunque esté rota. En ese momento, doña Carmen apareció por el pasillo, su rostro mostrando preocupación. La doctora Fuentes está preparando todo para la cirugía, informó. Pero hay algo extraño. Un nuevo anestesiólogo ha sido asignado a último momento. Nunca había trabajado con él antes. Un nuevo anestesiólogo. Eduardo frunció el ceño. ¿Quién autorizó ese cambio? Nadie lo sabe con certeza. La orden vino de la administración, aparentemente. Eduardo y Guadalupe intercambiaron miradas de alarma. Ricardo, murmuró Eduardo. Está moviendo sus fichas en ambos frentes. No dejaré que toque a mi hija, dijo Guadalupe con determinación feroz. Eduardo tomó una decisión. Doña Carmen, ¿confía en la doctora Fuentes? Completamente. Es una profesional intachable. Entonces, hable con ella en privado. Explíquele la situación. Dígale que rechace a ese anestesiólogo y que solicite específicamente al doctor Mendoza. Es mi médico personal. Lo llamaré para que venga inmediatamente. Doña Carmen asintió y se alejó rápidamente por el pasillo. Guadalupe, continuó Eduardo, voy a dejar a 2 de mis guardaespaldas más confiables aquí. No se apartarán de la puerta de Lupita ni un segundo. Mientras tú irás a rescatar a Alejandro, completó ella. Eduardo asintió, y por primera vez en 8 años, algo parecido a la esperanza iluminó su rostro. A miles de kilómetros de distancia, en las profundidades de la Sierra Madre, Alejandro Montero luchaba contra la niebla química que invadía su mente. Las dosis cada vez más altas de medicación habían comenzado a fallar. Fragmentos de memoria afloraban como islas en un océano de confusión. Guadalupe, murmuró, aferrándose a ese nombre como a un salvavidas. Lupita. No entendía por qué estos nombres le provocaban tanto dolor y tanta alegría al mismo tiempo. Imágenes confusas desfilaban por su mente. Una mujer de largo cabello negro, un medallón dorado, un test de embarazo positivo que nunca llegó a mostrar. La puerta de su habitación se abrió abruptamente. El doctor Castillo entró, acompañado por 2 enfermeros corpulentos. Es hora de su traslado, A7, anunció con falsa cordialidad. ¿Traslado? Alejandro frunció el ceño. Algo en su interior le gritaba que no debía ir a ninguna parte con estos hombres. Un nuevo centro, con mejores instalaciones para su condición. No, respondió Alejandro, retrocediendo hasta chocar con la pared. No iré a ningún lado. Los enfermeros intercambiaron miradas, y sin mediar más palabras, avanzaron hacia él. Uno sostenía una jeringa preparada. Lo que ninguno esperaba era la repentina lucidez y fuerza que invadió a Alejandro. Años de rabia contenida, de confusión y miedo, explotaron en un instante. Esquivó a uno de los enfermeros y con un movimiento que ni él mismo sabía que recordaba, lo derribó usando su propio impulso. Castillo retrocedió, alarmado. «Sedalo, rápido», gritó al otro enfermero, pero Alejandro ya había tomado una lámpara de la mesilla. Usando su base pesada como arma improvisada, el segundo enfermero cayó, aturdido por el golpe. 8 años, dijo Alejandro, avanzando hacia Castillo, quien ahora temblaba contra la puerta. Me robaste 8 años. En la Ciudad de México, Eduardo abordaba el helicóptero que lo llevaría hacia la Sierra Madre. El piloto le había advertido sobre condiciones climáticas adversas, pero nada podría detenerlo ahora. Mientras el helicóptero se elevaba, su teléfono sonó. Era doña Carmen. Don Eduardo, la operación está a punto de comenzar. La doctora Fuentes ha aceptado trabajar con el doctor Mendoza, pero hay algo más que debe saber. ¿Qué sucede? El anestesiólogo que intentaron imponer ha desaparecido del hospital, pero antes lo escuché hablando por teléfono. Mencionó algo sobre Plan B y visitas indeseadas. El estómago de Eduardo se contrajo con un presentimiento terrible.
¿Dónde está Guadalupe ahora? En la sala de espera. Lupita ya está en el quirófano. No la dejes sola ni un momento, y dile a mis hombres que estén alerta. Eduardo apenas había terminado la llamada cuando su teléfono sonó nuevamente. Esta vez era Martín, y el ruido de fondo hacía difícil escuchar su voz. Señor, lo encontré. Es él. Es Alejandro. El corazón de Eduardo dio un vuelco. ¿Está bien? ¿Puedes sacarlo de allí? Eso intento. Pero hay complicaciones. ¿Ha habido algún tipo de enfrentamiento? Alejandro está diferente, más lúcido, pero también más errático. Y hay hombres armados buscándonos. ¿Dónde están exactamente? Hemos conseguido salir del edificio principal. Estamos en el bosque que rodea el instituto, intentando llegar al vehículo que oculté, pero nos siguen de cerca. Eduardo miró por la ventanilla del helicóptero. Estaban sobrevolando la vasta extensión de la Sierra Madre, y aún faltaba al menos 1 hora para llegar al instituto Nuevo Amanecer. «Resistan», dijo con voz tensa. «Voy en camino». En ese momento, el piloto se volvió hacia él. «Señor Montero, tenemos un problema. Hay una tormenta justo en nuestra ruta. No es seguro continuar». Eduardo sintió que el destino se burlaba de él. ¿No podemos rodearla? Tomaría demasiado tiempo, y con la visibilidad reducida, es peligroso volar entre estas montañas. El intercomunicador volvió a sonar. Era doña Carmen nuevamente, y su voz sonaba aterrorizada. «Don Eduardo, Ricardo está aquí. Ha venido con hombres armados. Están buscando a Guadalupe». Eduardo cerró los ojos, enfrentando la decisión más difícil de su vida. Su hijo, al borde de la libertad, después de 8 años de cautiverio, perseguido por sicarios en un bosque montañoso. Su nieta, en plena cirugía a corazón abierto, con Ricardo intentando llegar hasta ella y su madre. «Señor», insistió el piloto, «necesito una decisión ahora». Eduardo abrió los ojos, la determinación grabada en cada línea de su rostro envejecido. «Dé la vuelta», ordenó finalmente. Regresamos a la Clínica San Ángel. El quirófano de la Clínica San Ángel era un espacio aséptico, iluminado con precisión clínica. En el centro, sobre la mesa de operaciones, el pequeño cuerpo de Lupita parecía aún más frágil. La doctora Elena Fuentes, enfundada en su equipo quirúrgico, dirigía con serenidad a un equipo de 6 especialistas. «Comenzamos con bypass cardiopulmonar», indicó la doctora, mientras los monitores registraban cada latido del delicado corazón. «Presión arterial estable, anestesia en niveles óptimos». El doctor Mendoza, quien había llegado apenas a tiempo para la cirugía, controlaba meticulosamente los signos vitales. «Doctora», murmuró uno de los asistentes, «hay una situación inusual en el hospital. Seguridad ha reportado hombres no identificados en el edificio». Elena Fuentes no apartó la mirada del campo quirúrgico. «Nuestro trabajo está aquí, en esta mesa. Nada más importa ahora. Esta niña tiene un defecto septal que vamos a reparar, y ninguna situación va a interferir con eso». Mientras tanto, en la sala de espera, Guadalupe caminaba nerviosamente de un lado a otro. Los 2 guardaespaldas asignados por Eduardo montaban guardia en la puerta. Tensos y alerta. «Doña Carmen, ¿cuánto tiempo suele durar este tipo de operación?», preguntó Guadalupe, tratando de distraer su mente de los peores escenarios. «Entre 4 y 6 horas, dependiendo de las complicaciones», respondió la enfermera, quien había insistido en quedarse con ella. «Elena es la mejor. Tu hija está en buenas manos». El sonido de pasos apresurados en el pasillo contiguo interrumpió la conversación. Los guardaespaldas llevaron instintivamente sus manos bajo sus chaquetas, donde ocultaban sus armas. Doña Carmen se asomó discretamente. «Son ellos», susurró. «Ricardo y sus hombres. Están interrogando al personal en la recepción. Debemos salir de aquí», dijo uno de los guardaespaldas con urgencia. «Por la escalera de emergencia». Guadalupe negó firmemente con la cabeza. «No me iré. Mi hija está ahí dentro, en cirugía. No la abandonaré». A miles de kilómetros, en las densas montañas de la Sierra Madre, Martín Suárez guiaba a Alejandro entre la espesa vegetación. Los años de cautiverio habían debilitado físicamente al heredero de los Montero, pero la adrenalina del escape mantenía sus piernas en movimiento. «Señor Montero», jadeó Martín, deteniéndose momentáneamente tras un grueso tronco. «Debemos llegar al jeep. Está a unos 500 metros».
siguiendo el cauce seco. Alejandro, con su cabello largo y enmarañado y una barba descuidada, apenas se parecía al joven elegante que había sido. Sus ojos, sin embargo, mantenían la intensidad característica de los Montero, ahora amplificada por la furia y la determinación. «¿Por qué debería confiar en ti?», preguntó, su voz ronca por el desuso. «¿Cómo sé que no trabajas para Ricardo? Su padre, don Eduardo, me envió. Hemos estado buscándolo durante meses», respondió Martín, tendiéndole una cantimplora. «Guadalupe está viva y tienen una hija». Estas palabras provocaron un cambio inmediato en Alejandro. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Una hija. Tengo una hija. Lupita. Tiene 7 años y ahora mismo está siendo operada del corazón». El sonido de ramas quebrándose interrumpió la conversación. Los hombres enviados por Ricardo se acercaban. «Tenemos que movernos», urgió Martín. Se adentraron más en el bosque, mientras la lluvia comenzaba a caer, dificultando aún más su avance. Los truenos retumbaban entre las montañas, enmascarando momentáneamente el sonido de sus perseguidores. «¿Qué pasó?», preguntó Alejandro mientras corrían. «Después de que desaparecí, ¿qué le pasó a Guadalupe? La echaron de la mansión. Ricardo convenció a su padre de que usted había huido con otra mujer. Ella estaba embarazada, pero nadie lo sabía aún. Ha estado sola todos estos años, luchando para sobrevivir y cuidar de Lupita». Estas revelaciones provocaron en Alejandro una mezcla de dolor y rabia que pareció darle fuerzas renovadas. «Ricardo va a pagar por esto, por cada día que me robó, por cada momento que perdí con mi esposa y mi hija». Un disparo resonó en la distancia, seguido del impacto de la bala contra un árbol cercano. «¡Al suelo!», gritó Martín, empujando a Alejandro hacia una depresión en el terreno. Los hombres de Ricardo habían dado con ellos, y ahora la lluvia torrencial se convertía paradójicamente en su mejor aliado, limitando la visibilidad de sus perseguidores. En la clínica San Ángel, el quirófano funcionaba como una isla de orden, en medio del caos creciente. Ajena a los acontecimientos del exterior, la doctora Fuentes trabajaba meticulosamente en el diminuto corazón de Lupita, comenzando la reparación del defecto septal. Anunció: «Temperatura corporal controlada, bypass funcionando correctamente». En el pasillo fuera de la sala de espera, el sonido de una discusión acalorada llegaba claramente a oídos de Guadalupe. «Exijo ver a mi sobrina nieta», la voz de Ricardo Montero, que nunca antes había mostrado interés alguno en Lupita, sonaba falsamente preocupada. «Soy su único familiar directo ahora que mi hermano está indispuesto». Uno de los guardaespaldas se tensó, su mano firmemente colocada sobre su arma oculta. «Señora, si intenta entrar, tenemos órdenes de protegerla a cualquier costo». Guadalupe tomó una decisión. «No habrá violencia cerca de mi hija», dijo con firmeza. «Déjenme hablar con él». «Es demasiado peligroso», protestó doña Carmen. «Estamos en un hospital lleno de gente. No se atreverá a hacer nada abiertamente». Guadalupe se enderezó, una calma fría reemplazando su miedo. «Además, quiero mirar a los ojos al hombre que destruyó nuestras vidas». Con paso decidido, Guadalupe salió a enfrentar a Ricardo Montero. El hombre estaba acompañado por 3 individuos de aspecto intimidante, claramente no personal médico. «Vaya, vaya», sonrió Ricardo con falsa cordialidad. «La mujer que se escondió como una rata durante 8 años ahora da la cara. ¡Qué conmovedor!». «¿Dónde está Alejandro?», preguntó Guadalupe directamente. La sonrisa de Ricardo vaciló por un instante. «No sé de qué hablas. Mi sobrino desapareció hace años. Todo México lo sabe. Sabemos que lo tienes prisionero. Eduardo está en camino para rescatarlo ahora mismo». Esta información pareció desestabilizar momentáneamente a Ricardo. «Mientes», dijo, aunque la duda se reflejaba en sus ojos. «Eduardo está demasiado enfermo para embarcarse en semejante aventura. Sus delirios lo han contagiado. Es por eso que estás aquí, para silenciarnos antes de que Eduardo regrese con tu sobrino. O debería decir, tu hijo». El rostro de Ricardo palideció visiblemente. Sus hombres intercambiaron miradas confusas. «No sé de qué estás hablando», balbuceó. «El diario de Alejandro», continuó Guadalupe implacablemente. «Lo encontró todo. Las cartas entre tú y Elena, fechadas justo antes de su concepción. La verdad sobre su nacimiento». Ricardo dio un paso amenazante hacia ella. «Cállate. No sabes lo que dices».
En ese momento, el sonido de las puertas del ascensor abriéndose captó la atención de todos. Eduardo Montero emergió, seguido por sus propios guardaespaldas. «Ricardo», dijo con una voz que podría haber congelado el infierno, «aléjate de ella». En las montañas, la situación de Alejandro y Martín se complicaba por momentos. Habían logrado avanzar hacia la ubicación del vehículo, pero uno de los disparos había alcanzado a Martín en el hombro, limitando su movilidad. «Déjame aquí», jadeó el ex detective. «Puede que aún tengas una oportunidad de llegar solo al jeep». «No abandono a quienes me ayudan», respondió Alejandro con determinación. Rasgó parte de su camisa para improvisar un vendaje. «Mi padre te envió para rescatarme. No voy a dejarte morir en este bosque». La lluvia arreciaba, convirtiendo el terreno en un lodazal traicionero. Los truenos enmascaraban tanto sus movimientos como los de sus perseguidores, creando un juego mortal de escondite en la oscuridad. «Están a unos 100 metros», susurró Martín, señalando entre los árboles. «Puedo ver el jeep. Tenemos que cruzar ese claro». «Es una trampa perfecta», observó Alejandro. «Nos verán en cuanto intentemos cruzar, no si creamos una distracción». Alejandro observó el entorno, su mente trabajando aceleradamente. 8 años de cautiverio no habían disminuido su inteligencia, solo la habían endurecido. «El arroyo», dijo finalmente. «La lluvia lo ha convertido en un torrente. Si logramos desviar su atención hacia el otro extremo del claro». En el quirófano, la doctora Fuentes enfrentaba el momento más crítico de la cirugía. «La reparación está completa», anunció. «Comenzamos a desconectar el bypass para reiniciar la circulación natural». El monitor cardíaco emitió una alarma. «Fibrilación», reportó uno de los asistentes. «El corazón no mantiene el ritmo adecuado». «Desfibrilador preparado», indicó otro miembro del equipo. Elena Fuentes mantuvo la calma, sus manos moviéndose con precisión experta. «Administren 0,1 miligramos de epinefrina. Prepárense para desfibrilación a 10 joules». Fuera, en el pasillo, la tensión entre Eduardo y Ricardo alcanzaba su punto culminante. «¿Cómo pudiste?», preguntó Eduardo, la traición de décadas reflejada en su voz. «Era mi hijo. Lo cuidé como mío, aunque supiera la verdad». Ricardo parecía sorprendido. «¿Lo sabías? ¿Siempre lo supiste?» Elena me lo confesó en su lecho de muerte. Me pidió que cuidara de él, que nunca le dijera la verdad para protegerlo de ti. Y acepté, porque ya lo amaba como a un hijo propio». Esta revelación pareció desestabilizar completamente a Ricardo. «Entonces, ¿por qué? ¿Por qué lo trataste como tu heredero si sabías que no llevaba tu sangre?» «Porque la familia no se trata de sangre, Ricardo. Se trata de amor, de compromiso, de protección». Eduardo dio un paso hacia su hermano, algo que tú nunca entendiste. En ese momento, una enfermera salió precipitadamente del quirófano. «Necesitamos ayuda. La niña está en crisis». Guadalupe sintió que el mundo se detenía. Corrió hacia la puerta del quirófano, seguida por Eduardo. Ricardo, aprovechando la confusión, hizo una seña a sus hombres para seguirlos. Dentro del quirófano, la doctora Fuentes luchaba por estabilizar el corazón de Lupita. Otra vez, carga a 15 joules. El cuerpo pequeño de la niña se sacudió ligeramente con la descarga eléctrica. El monitor cardíaco continuaba mostrando un ritmo irregular. «Vamos, pequeña», murmuró Elena. «Lucha, eres una Montero. Los Montero no se rinden». En las montañas, Alejandro y Martín hacían su movimiento desesperado hacia el jeep, mientras los hombres de Ricardo, distraídos por el señuelo que habían creado, disparaban en la dirección equivocada. 2 escenarios de vida o muerte se desarrollaban simultáneamente, separados por cientos de kilómetros pero unidos por lazos invisibles de sangre y destino. El amanecer encontró a Alejandro Montero al volante del jeep, conduciendo a toda velocidad por caminos rurales apenas reconocibles como tales. A su lado, Martín Suárez luchaba contra el dolor de su herida de bala y la pérdida de sangre. «Gira a la derecha en el próximo cruce», indicó Martín con voz débil. «Hay una clínica a unos 20 kilómetros donde podemos conseguir ayuda». Alejandro, con las manos tensas sobre el volante, negó con la cabeza. «No hay tiempo. Necesito llegar a Ciudad de México, a la Clínica San Ángel. En tu estado, después de 8 años de cautiverio, no puedes conducir directo hasta la capital», protestó Martín. «Son casi 6 horas,
y los hombres de Ricardo seguramente han dado la alerta. Habrá retenes. Los ojos verdes de Alejandro brillaron con determinación. Mi hija está siendo operada en este momento. Mi esposa está en peligro. No me detendré. Martín observó al hombre junto a él. A pesar de su aspecto desaliñado y su evidente agotamiento físico, había algo inquebrantable en su espíritu. El verdadero heredero de los Montero había regresado. «Al menos permíteme hacer una llamada», dijo Martín, sacando un teléfono satelital de su chaqueta. «Don Eduardo debe saber que estamos en camino. En la clínica San Ángel. La tensión en el quirófano había alcanzado niveles críticos. El pequeño corazón de Lupita luchaba por mantener un ritmo estable después de la cirugía. Respondió a la desfibrilación», anunció uno de los asistentes con alivio cauteoso. Ritmo sinusal restaurándose. La doctora Fuentes, con gotitas de sudor perlando su frente bajo la luz quirúrgica, monitoreaba cada latido con atención meticulosa. «Mantengan la epinefrina en stand-by. Esta pequeña es una luchadora. Pero aún no estamos fuera de peligro. Fuera del quirófano, en la sala de espera contigua, Guadalupe permanecía con la mirada fija en las puertas dobles que separaban a su hija de ella. Eduardo estaba a su lado, silencioso pero presente, mientras doña Carmen les proporcionaba actualizaciones periódicas sobre el progreso de la cirugía. Ricardo, quien había sido temporalmente neutralizado por los guardaespaldas de Eduardo, permanecía sentado a cierta distancia, custodiado pero sin restricciones físicas para evitar un escándalo mayor en el hospital. «Lupita va a sobrevivir», dijo Guadalupe, rompiendo el silencio. No era una pregunta, sino una afirmación nacida de la determinación maternal. «Ha luchado demasiado para rendirse ahora». Eduardo asintió, y en un gesto que sorprendió a ambos, tomó la mano de Guadalupe entre las suyas. «Tiene la fortaleza de su madre y la tenacidad de los Montero». El teléfono de Eduardo vibró. Al ver el número de Martín en la pantalla, se levantó apresuradamente y se alejó unos pasos para contestar, bajo la atenta mirada de Ricardo. «Martín, están a salvo». La voz al otro lado sonaba entrecortada, la señal debilitada por las montañas. «Lo tengo, don Eduardo. Alejandro está conmigo. Estamos en camino a la ciudad». Eduardo cerró los ojos, embargado por la emoción. «¿Cómo está?» Físicamente debilitado, pero su mente está sorprendentemente lúcida. Ha recordado mucho durante las últimas horas y está determinado a llegar a la clínica. Nada lo detendrá. Dile». Eduardo hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas para transmitir 8 años de remordimiento y esperanza. «Dile que su hija lo está esperando y que estoy orgulloso de él». Cuando Eduardo regresó junto a Guadalupe, su rostro había cambiado. La noticia del rescate exitoso de Alejandro había iluminado sus facciones con una esperanza renovada. «Lo encontraron», dijo simplemente. «Está vivo. Está volviendo a nosotros». Guadalupe llevó una mano a su boca, ahogando un sollozo. 8 años de sueños, de rezos susurrados junto a la cama de Lupita, prometiéndole que algún día conocería a su padre, parecían finalmente materializarse en realidad. Desde su asiento, Ricardo observaba la escena con una mezcla de rabia y miedo creciente. Sus planes, cuidadosamente orquestados durante años, se desmoronaban frente a sus ojos. Con un movimiento imperceptible, extrajo un pequeño teléfono de emergencia que sus captores no habían detectado. A mitad de camino hacia Ciudad de México, Alejandro y Martín se detuvieron brevemente en una gasolinera aislada. Mientras Martín compraba provisiones y un botiquín básico para atender su herida, Alejandro aprovechó para asearse mínimamente en el baño, frente al espejo manchado. Apenas reconoció su propio reflejo. El joven de 22 años que había sido secuestrado, ahora era un hombre de 30, con líneas prematuras marcando su rostro y una dureza en su mirada que no había estado allí antes. «Guadalupe», susurró, tocando su reflejo. «Lupita». Los nombres eran como un mantra que lo mantenía conectado a la realidad, que impedía que se sumergiera nuevamente en la niebla química que había nublado su mente durante tanto tiempo. Al regresar al jeep, encontró a Martín terminando una llamada. «Los hombres de tu tío han establecido controles en las principales carreteras», informó con gravedad. «Tendremos que tomar rutas secundarias. Nos llevará más tiempo, pero es más seguro». Alejandro asintió, su determinación inquebrantable. «Lo que sea necesario. ¿Cómo está mi hija?».
La operación ha terminado. Tuvo algunas complicaciones, pero está estable. Tu esposa y tu padre están con ella. Mi padre, repitió Alejandro, un torbellino de emociones cruzando su rostro. El hombre que me crió como suyo a pesar de saber la verdad. Martín lo miró con sorpresa. ¿Lo recuerdas? Fragmentos. Cada hora que pasa, más recuerdos vuelven. Alejandro arrancó el motor, incluido lo que descubrí la noche que desaparecí. La verdad sobre mi nacimiento, sobre Ricardo. En la clínica San Ángel, el doctor Mendoza salió finalmente del quirófano para informar a la familia. Su expresión reflejaba un cauteloso optimismo. La operación ha sido un éxito, anunció. Lupita ha demostrado una fortaleza extraordinaria. La doctora Fuentes ha logrado reparar completamente el defecto septal. Ahora está en recuperación, consciente pero muy somnolienta. Guadalupe sintió que las piernas le fallaban. Eduardo la sostuvo firmemente, evitando que cayera. ¿Podemos verla?, preguntó con voz quebrada. Brevemente, solo uno a la vez para no agobiarla. Está muy delicada aún. Guadalupe miró a Eduardo, quien asintió. Ve tú primero, eres su madre. Mientras Guadalupe seguía al médico, Eduardo se dirigió hacia Ricardo. Su hermano mayor lo observaba con una mezcla de odio y resignación. Te llevaré a la policía cuando mi nieta esté fuera de peligro, dijo Eduardo con voz controlada. Responderás por el secuestro de Alejandro, por los años que le robaste. Ricardo esbozó una sonrisa amarga. ¿Crees que me importa lo que me pase ahora? Has ganado como siempre el favorito de papá, el hijo perfecto. Nunca se trató de ganar o perder, Ricardo. Se trataba de hacer lo correcto. ¿Lo correcto? La risa de Ricardo tenía un tono de desesperación. Fue lo correcto que nuestro padre te diera todo el control de la empresa, relegándome a un papel secundario a pesar de ser el primogénito. Fue lo correcto que Elena, la única mujer que amé, te eligiera a ti. Eduardo guardó silencio, comprendiendo por primera vez la profundidad del resentimiento de su hermano. Pude haber matado a Alejandro, continuó Ricardo, bajando la voz. Era lo lógico, pero no pude. Al final, era mi sangre, mi hijo. Así que lo mantuve vivo, aunque incapacitado, débil, como yo me sentí toda mi vida a tu sombra. Antes de que Eduardo pudiera responder, las puertas principales de la clínica se abrieron de golpe. 2 hombres entraron apresuradamente, captando la atención de todos. Aunque casi irreconocible con su barba y cabello largo, los inconfundibles ojos verdes Montero identificaban sin lugar a dudas a Alejandro. A su lado, Martín Suárez avanzaba con evidente dificultad, su hombro toscamente vendado. Eduardo se quedó paralizado, incapaz de creer que finalmente, después de 8 años de desesperanza, su hijo estaba frente a él. Alejandro, susurró, dando un paso vacilante hacia él. Alejandro miró directamente a su padre, un torbellino de emociones contradictorias reflejándose en su rostro. Pero antes de que pudiera responder, su mirada se desvió hacia Ricardo, y toda su expresión se transformó en una máscara de furia. Tú, dijo con voz ronca, avanzando hacia su tío y padre biológico, con pasos decididos. 8 años, Ricardo. 8 años de mi vida en ese infierno. Ricardo retrocedió, buscando protección entre sus hombres, quienes instintivamente se colocaron entre él y Alejandro. Alejandro, la voz de Guadalupe, quien acababa de regresar a la sala de espera, detuvo el tiempo. Alejandro se volvió lentamente, como temiendo que fuera una alucinación más, un cruel truco de su mente torturada. Allí estaba ella, tan hermosa como en sus recuerdos más preciados, sus ojos, los mismos que lo habían mantenido cuerdo durante su cautiverio, ahora lo miraban con una mezcla de asombro, alegría y dolor. Guadalupe, susurró, y el mundo entero pareció reducirse a ese nombre, a esa mujer. El tiempo pareció detenerse en el pasillo de la clínica. Guadalupe y Alejandro permanecían inmóviles, separados por apenas unos metros que parecían contener 8 años de ausencia. Dolor y esperanza. Eres real, murmuró Alejandro, su voz quebrada por la emoción. Todos estos años me decían que te había imaginado, que eras una alucinación producto de mi enfermedad. Guadalupe dio un paso hacia él, sus piernas temblando. Nunca dejé de buscarte, nunca dejé de esperar. Cuando finalmente se encontraron en un abrazo,
Fue como si el mundo alrededor desapareciera. Alejandro hundió su rostro en el cabello de Guadalupe, ahora corto pero con el mismo aroma que había mantenido vivo en su memoria durante el cautiverio. «Nuestra hija», susurró Alejandro contra su oído. «¿Dónde está Lupita?». Antes de que Guadalupe pudiera responder, un movimiento brusco rompió el momento. Ricardo, aprovechando la distracción, había sacado un arma pequeña que mantenía oculta en su tobillo. Sus guardaespaldas, comprendiendo sus intenciones, habían desarmado a los hombres de Eduardo en un movimiento coordinado. «Nadie se mueva», ordenó Ricardo, su voz fría y controlada a pesar del caos a su alrededor. «Esto termina ahora». Eduardo dio un paso protector hacia su hijo y Guadalupe. «Ricardo, baja el arma. Ya es suficiente. La policía viene en camino». «¿La policía?». Ricardo soltó una risa amarga. «¿Crees que me importa? Todo está perdido. Mi plan, mi venganza, mi legado, todo se ha desmoronado». Apuntó directamente a Eduardo. «Pero aún puedo asegurarme de que tú pierdes tanto como yo». Alejandro, quien había empujado sutilmente a Guadalupe detrás de él, observaba a Ricardo con una mezcla de odio y comprensión recién adquirida. «Lo sé todo», dijo Alejandro, su voz firme a pesar del peligro. «Sé que eres mi padre biológico. Sé lo de tu aventura con mi madre. Lo descubrí la noche que me secuestraste». Estas palabras parecieron impactar a Ricardo casi físicamente. Su mano tembló, pero mantuvo el arma en alto. «Entonces sabes por qué no podía simplemente matarte», respondió con amargura. «Eras mi sangre, el hijo que nunca pude reconocer, el heredero que me fue negado. Y por eso me robaste 8 años de vida». La voz de Alejandro vibraba de rabia contenida. «Por eso me separaste de mi esposa, me privaste de ver crecer a mi hija. Era la única forma de hacerle pagar a Eduardo», espetó Ricardo, su rostro contorsionado por décadas de resentimiento. «Siempre fue el favorito. Siempre obtuvo todo lo que yo merecía, incluso cuando le quité a su esposa, incluso cuando el hijo que él creía suyo era en realidad mío. Él siguió ganando». Doña Carmen, quien había permanecido en segundo plano, aprovechó la distracción para activar discretamente la alarma silenciosa del hospital. Los guardias de seguridad no tardarían en llegar. «Ricardo», intervino Eduardo con voz sorprendentemente suave. «Durante años creí que te había perdido por ambición, por poder. Ahora veo que te perdí por algo mucho más simple. Nunca te sentiste amado». Estas palabras parecieron desestabilizar momentáneamente a Ricardo. Su mirada se nubló, como si un recuerdo lejano hubiera emergido. «No intentes manipularme con psicología barata», gruñó, pero su voz había perdido firmeza. Alejandro dio un paso cauteloso hacia él. «No puedes cambiar el pasado, no puedes deshacer el daño que has causado, pero puedes decidir ahora, en este momento, no añadir más dolor. Es demasiado tarde para redención», respondió Ricardo, y algo en sus ojos cambió, endureciéndose. «Demasiado tarde para todos nosotros». Lo que ocurrió a continuación sucedió en cuestión de segundos, pero para los presentes pareció desarrollarse en cámara lenta. Ricardo giró bruscamente el arma hacia Guadalupe. Alejandro, en un acto reflejo, se lanzó hacia adelante para protegerla. Eduardo, comprendiendo las intenciones de su hermano, también se movió. El disparo resonó en el pasillo del hospital, ensordecedor en el espacio cerrado. Eduardo cayó al suelo, un círculo rojo expandiéndose rápidamente en su camisa. Había interceptado la bala destinada a Guadalupe o Alejandro. «¡Padre!», gritó Alejandro, arrodillándose junto a él. La confusión que siguió fue total. Los guardias de seguridad del hospital irrumpieron en el pasillo, desarmando a Ricardo y sus hombres. Doña Carmen corrió para atender a Eduardo, gritando órdenes para que llevaran un equipo de emergencia. Guadalupe se arrodilló junto a Alejandro, presionando desesperadamente la herida de Eduardo para contener la hemorragia. «Vas a estar bien», murmuraba Alejandro, sosteniendo la mano de su padre. «Resiste, por favor». Eduardo, pálido pero consciente, miró a su hijo con ojos llenos de paz. «Estás aquí», dijo débilmente. «Estás a salvo. Es todo lo que importa». En medio del caos, Ricardo permanecía inmóvil, el arma ahora en el suelo, sus ojos fijos en Eduardo. Por primera vez, su rostro no mostraba cálculo o resentimiento, sino un horror genuino ante lo que había hecho. «No era mi intención»,
murmuró, pero nadie lo escuchaba ya. El equipo médico llegó con una camilla, apartando gentilmente a Alejandro y Guadalupe para atender a Eduardo, mientras lo trasladaban urgentemente hacia el quirófano. Alejandro se volvió hacia Ricardo. «Si muere», dijo con una calma aterradora, «no habrá lugar en este mundo donde puedas esconderte de mí». Guadalupe tomó su mano, anclándolo a la realidad. «Lupita», dijo suavemente, «nuestra hija acaba de salir de cirugía. Está preguntando por ti». Estas palabras parecieron penetrar la nube de furia que envolvía a Alejandro. «Ella sabe quién soy. Le he hablado de ti cada noche desde que nació», respondió Guadalupe, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. «Te conoce a través de mis historias, de las pocas fotos que pude salvar. Ha soñado con este momento tanto como yo». Mientras la policía esposaba a Ricardo y sus hombres, Alejandro miró una última vez a su tío, su padre biológico, con una mezcla de desprecio y lástima. «Perdiste», le dijo, «no porque Eduardo te haya derrotado, sino porque nunca entendiste que la familia no se trata de sangre o poder, se trata de amor y sacrificio, algo que él comprendió incluso cuando supo la verdad sobre mí». La habitación de Lupita era un oasis de tranquilidad comparada con el caos del pasillo. La pequeña yacía en la cama, conectada a monitores y con vendajes cubriendo su pecho, pero sus ojos, los mismos ojos verdes Montero que Alejandro veía cada mañana en el espejo, estaban abiertos y alertas. Alejandro se detuvo en la puerta, repentinamente abrumado. ¿Cómo presentarse ante esta pequeña que era parte de él pero a quien no había visto nunca? ¿Qué decir después de 8 años de ausencia involuntaria? Guadalupe, sintiendo su vacilación, tomó su mano. «Ven, ha esperado toda su vida para conocerte». Se acercaron juntos a la cama. Lupita los miró con curiosidad, sus ojos deteniéndose en el rostro barbudo y demacrado de Alejandro. «Lupita», dijo Guadalupe suavemente, «hay alguien muy especial que quiere conocerte». Alejandro se arrodilló junto a la cama, para que sus ojos quedaran al nivel de los de la niña. «Hola, Lupita», dijo, su voz quebrándose. Soy tu papá». La niña lo observó intensamente, como evaluándolo. «Te ves diferente a las fotos», dijo finalmente. Su voz pequeña pero clara. Alejandro no pudo contener una sonrisa, a pesar de las lágrimas que amenazaban con desbordarse. «He estado lejos por mucho tiempo, pero pensaba en ti todos los días». Lupita extendió su pequeña mano y tocó tímidamente la mejilla de Alejandro, como para comprobar que era real. «Mamá dijo que estabas perdido, pero que algún día encontrarías el camino de regreso a casa. Y tenía razón», respondió Alejandro, tomando delicadamente la mano de su hija. «Estoy aquí ahora, y nada volverá a separarnos. ¿Lo prometes?» Los ojos de Lupita, tan parecidos a los suyos, lo miraban con una mezcla de esperanza y fragilidad que apretó su corazón. «Lo prometo», respondió solemnemente. «Por el medallón de los Montero». Al mencionar el medallón, Guadalupe extrajo de su bolsillo el objeto que había guardado durante 8 años como un tesoro. El medallón dorado con el escudo familiar que Alejandro le había dado la noche antes de desaparecer. «Lo conservé», dijo, colocándolo en la mano de Alejandro, «para cuando volvieras». Alejandro observó el medallón, símbolo de una dinastía familiar, construida sobre secretos y mentiras, pero también sobre lealtad y sacrificio. Con gesto decidido, lo colocó suavemente alrededor del cuello de Lupita. «Ahora te pertenece a ti», le dijo. «Eres el futuro de nuestra familia, un futuro mejor, sin secretos ni odios». En ese momento, doña Carmen entró a la habitación, su rostro reflejando preocupación, pero también alivio. «Eduardo está estable», anunció. «La bala no dañó órganos vitales. Estará recuperándose por un tiempo, pero los médicos son optimistas». Alejandro cerró los ojos, una ola de alivio recorriéndolo. «¿Y Ricardo?» «La policía se lo ha llevado. No ofreció resistencia. Parecía derrotado». Guadalupe apretó la mano de Alejandro. «Se acabó», dijo suavemente. «Finalmente, se acabó». Pero Alejandro, mirando a su pequeña hija que jugaba distraídamente con el medallón familiar, sabía que no era un final. Era apenas el comienzo de la verdadera historia de la familia Montero. «No», respondió con serena convicción. «Apenas comienza.
Los rayos del sol de primavera bañaban los extensos jardines de la mansión Montero, ahora transformados, donde antes había solo jardines ornamentales diseñados para impresionar. Ahora se elevaban las modernas instalaciones de la primera fase de la Clínica Cardiopediátrica Montero. El edificio principal, con sus grandes ventanales y diseño acogedor, contrastaba con la sobria arquitectura de la antigua mansión que se vislumbraba al fondo. 2 años habían pasado desde aquellos días frenéticos en la Clínica San Ángel, 2 años de transformaciones, de heridas sanando lentamente, de una familia reconstruyéndose desde sus cimientos destrozados. Eduardo Montero, apoyado ligeramente en un bastón que ahora siempre lo acompañaba, secuela del disparo, observaba con orgullo los preparativos para la ceremonia inaugural a sus 67 años. Su figura seguía siendo imponente, aunque más delgada. La experiencia cercana a la muerte había suavizado algo en él, transformando al implacable empresario en un hombre con nuevas prioridades. «Don Eduardo, necesitamos su aprobación para el orden de los discursos», dijo una joven asistente. Entregándole una tableta con el programa, Eduardo asintió distraídamente, su atención captada por una figura que se movía entre los médicos y personal que ultimaban detalles. Guadalupe, vestida con una bata médica sobre ropa elegante pero sobria, daba instrucciones con la seguridad de quien conoce perfectamente su terreno. Estos 2 años habían transformado también a Guadalupe. La humilde empleada doméstica había retomado sus estudios de medicina, becada por la recién creada Fundación Montero. Su experiencia personal como madre de una niña con cardiopatía la había convertido en el alma del proyecto, aportando una perspectiva que ningún médico con solo formación profesional podría tener. «Papá, los invitados empiezan a llegar». Alejandro se acercó a Eduardo, colocando una mano sobre su hombro con afecto. La transformación de Alejandro era quizás la más notable. El hombre demacrado y perdido que había llegado tambaleante a la clínica 2 años atrás ahora estaba perfectamente afeitado, su cabello corto y bien arreglado, sus ojos verdes nuevamente vivos, aunque con una profundidad que hablaba de experiencias que la mayoría de personas jamás tendrían que enfrentar. Su recuperación había sido gradual, con retrocesos ocasionales. Las drogas administradas durante años habían dejado secuelas neurológicas que los mejores especialistas habían tratado. Aún tenía días malos, momentos de confusión o ataques de pánico, pero cada vez eran menos frecuentes. «¿Dónde está Lupita?», preguntó Eduardo, buscando a su nieta con la mirada. «Con doña Carmen», probándose su vestido nuevo, insistió en verse como una princesa para la ceremonia. Ambos hombres sonrieron, unidos por el amor a la pequeña que se había convertido en el centro de sus vidas. Lupita, ahora con 9 años, había florecido tras su operación. Su cicatriz, que al principio la avergonzaba, la llevaba ahora con orgullo, llamándola «mi marca de valiente», tras escuchar a su padre decir que las cicatrices eran mapas de batallas ganadas. «¿Has visitado a Ricardo últimamente?», preguntó Eduardo, su voz neutra pero sus ojos atentos a la reacción de su hijo. Alejandro se tensó ligeramente, como siempre que se mencionaba a su tío y padre biológico. La semana pasada no hubo cambios. Ricardo Montero cumplía su condena en una institución psiquiátrica de máxima seguridad en lugar de una prisión convencional. Durante el juicio, los psiquiatras habían diagnosticado un trastorno de personalidad narcisista con rasgos paranoides, exacerbado por décadas de resentimiento. Su quebrantamiento mental se había completado cuando vio las consecuencias directas de sus acciones: el disparo a Eduardo, el hermano al que simultáneamente odiaba y admiraba. «Los médicos dicen que nunca se recuperará completamente», continuó Alejandro. «Vive en su propio mundo ahora, obsesionado con fragmentos del pasado que mezcla constantemente». Eduardo suspiró. «¿Le llevaste las fotos como te pedí?». «Sí». Las miró durante mucho tiempo, especialmente la de Lupita con su medallón. No dijo nada, pero vi algo en sus ojos, algo casi humano. Un silencio cargado de significado se instaló entre ellos. La relación entre Alejandro y Eduardo había evolucionado hacia algo complejo y profundo. El descubrimiento de que no compartían sangre nunca había disminuido su conexión. En todo caso, la había fortalecido, convirtiendo un vínculo biológico en una elección consciente. La llegada de Lupita interrumpió sus reflexiones. La niña, radiante en un vestido azul celeste, corrió hacia ellos con la energía que caracterizaba su nueva vida postoperatoria. «Papá, abuelo»,
¿Ya vieron cuánta gente está llegando? Hay niños como yo, con cicatrices como la mía. Alejandro se agachó para abrazarla. Eso es porque esta clínica es especial. Mi amor, aquí vendrán muchos niños valientes para que los doctores curen sus corazones, igual que curaron el tuyo. Y mamá los va a ayudar a no tener miedo, ¿verdad? Como me ayudó a mí. Exactamente, confirmó Eduardo, sus ojos brillantes al mirar a su nieta. Tu mamá tiene un don especial para eso. Guadalupe se acercó a ellos, sonriendo al ver la escena familiar. Ya es hora, anunció. Todos están esperando. Eduardo asintió, enderezándose con dignidad, como patriarca de los Montero. Le correspondía iniciar la ceremonia que marcaría un antes y un después en el legado familiar. El área de eventos, montada en los jardines, estaba repleta. Autoridades médicas, representantes gubernamentales, prensa y, lo más importante para los Montero, familias con niños que serían los primeros pacientes de la clínica. Un estrado sencillo pero elegante había sido preparado, con el nuevo logo de la Fundación Montero, un corazón estilizado abrazado por un medallón dorado. Eduardo subió los escalones con paso decidido, dejando el bastón a un lado, mientras se situaba frente al micrófono. El público guardó silencio expectante. Hace 2 años, comenzó, su voz fuerte a pesar de su edad. La familia Montero enfrentó una crisis que sacudió nuestros cimientos. Como muchas de las familias presentes hoy, vivimos el miedo de perder a un ser querido por una enfermedad cardíaca. Mi nieta, Lupita, se convirtió en nuestra maestra, mostrándonos con su valentía que hasta el corazón más frágil puede ser también el más fuerte. Hizo una pausa, su mirada recorriendo el público hasta detenerse en Lupita, quien sonreía desde la primera fila, sosteniendo las manos de sus padres. La Clínica Cardiopediátrica Montero nace de esa lección, no como un acto de caridad, sino como un reconocimiento de nuestra responsabilidad hacia la comunidad que nos ha permitido prosperar durante generaciones. Cada niño merece una oportunidad de sanar, independientemente de la posición económica de su familia. Tras los aplausos, Eduardo presentó al equipo médico, encabezado por la doctora Elena Fuentes, quien había dejado su práctica en Barcelona para dirigir el proyecto. Cuando llegó el momento de presentar a la directora de la fundación, su voz se cargó de emoción genuina. La Fundación Montero, que supervisará esta clínica y futuros proyectos, será dirigida por alguien que conoce de primera mano la angustia de tener un hijo enfermo y la desesperación de enfrentarse a un sistema médico inaccesible. Una mujer que, a pesar de las adversidades, nunca perdió su compasión ni su dignidad. Les presento a la futura doctora Guadalupe Esperanza Montero. Guadalupe subió al estrado, visiblemente emocionada. Su transformación era completa, de la joven estudiante de medicina, a la empleada doméstica humillada, a la madre desesperada, y finalmente a la líder de un proyecto que cambiaría vidas. Gracias, don Eduardo, comenzó, pero él la interrumpió con un gesto. Eduardo, la corrigió suavemente, o suegro, si prefieres. Los formalismos quedaron en el pasado, junto con tantos errores que he cometido. Esta pequeña interacción, no planeada, provocó una ola de murmullos aprobatorios entre los asistentes. Guadalupe sonrió, asintiendo. Gracias, Eduardo, corrigió, antes de dirigirse al público. Cada niño que ingrese a esta clínica será tratado con la misma excelencia médica y el mismo cuidado humano que recibió mi hija, porque no son solo pacientes, son hijos, nietos, hermanos, son el futuro. Al finalizar los discursos, llegó el momento simbólico que todos esperaban. Eduardo, Guadalupe, Alejandro y Lupita se reunieron frente a la entrada principal de la clínica para el corte de listón. Pero antes, Eduardo hizo un gesto inesperado. Ante la sorpresa de los presentes, se arrodilló frente a Guadalupe, no con facilidad debido a su edad y sus heridas, pero con una determinación inquebrantable. 8 años atrás, dijo, su voz lo suficientemente alta para que los más cercanos escucharan. Te humillé en esta misma propiedad, te llamé indigna, te acusé injustamente, te negué tu lugar en nuestra familia. Hoy, de rodillas, no solo te pido perdón, sino que te agradezco por haber preservado la humanidad en nuestra familia, cuando todos la habíamos perdido. Guadalupe, con lágrimas en los ojos,
se apresuró a ayudarlo a levantarse. No se arrodille más, Eduardo. El hombre que me humilló ya no existe. En su lugar, nació el abuelo que mi hija merecía tener desde el principio. Juntos, la familia Montero cortó el listón, oficialmente inaugurando la clínica entre aplausos y lágrimas de esperanza. Desde la distancia, Alejandro observaba la escena con emoción contenida. En sus manos sostenía el viejo medallón familiar, ahora restaurado cuidadosamente. Lo había recuperado temporalmente del cuello de Lupita para este momento especial. El medallón, con sus abolladuras y cicatrices ahora más visibles tras la restauración que había eliminado capas de suciedad, brillaba bajo el sol primaveral como un testigo silencioso, como la propia familia Montero. Llevaba las marcas de su historia, pero ahora, limpio y fuerte, estaba listo para continuar su legado con un nuevo propósito. «Es hora», murmuró para sí mismo, avanzando para reunirse con su familia, el medallón firmemente asegurado en su mano, como un puente entre el pasado que no podían cambiar y el futuro que estaban determinados a construir.